que tienen en común un botánico pionero y un agudo retratista de la condición humana. Hoy vamos a explorar la figura de Teofrasto, el sucesor de Aristóteles. Sus observaciones, fíjate, de hace más de 2000 milenios, todavía resuenan hoy. Exacto. Un hombre que, no solo intentó clasificar el mundo natural con un rigor, sin precedentes para su época, sino que también nos dejó una galería de tipos humanos que parece escrita ayer mismo, ¿verdad? Sí, totalmente reconocible. Una mente enciclopédica, vamos. Para esta exploración nos vamos a basar en extractos de sus dos obras más conocidas que conservamos, Historia de las plantas y Caracteres. Y también contamos con algunas introducciones académicas que nos ayudan un poco a situar su vida y su trabajo. Claro. Hablamos de alguien nacido hacia el 371 a.C. Teofrasto no fue solo el alumno más destacado de Aristóteles, sino que fue quien heredó la dirección del Liceo, la escuela peripatética, claro, tras la muerte de su maestro en el 322 a.C. El heredero intelectual, digamos. Eso es. Su vida además estuvo ligada a centros culturales muy importantes, como Aso, Mitilene, y es casi seguro que su trabajo se nutrió, de todo el material que trajeron las expediciones de Alejandro Magno. Una fuente de información brutal, imagino. Inmensa, sí. Nuestra misión hoy es, intentar desentrañar cómo Teofrasto construyó su conocimiento, qué aportaciones clave hizo, tanto a la botánica como al estudio del comportamiento humano, y por qué esa meticulosidad suya sigue siendo relevante. Vamos a sumergirnos en sus métodos, en sus descubrimientos. Pues si te parece, empezamos por la monumental Historia de las plantas. Creo que es donde vemos su faceta más sistemática, aplicada al mundo natural. Me parece perfecto, pero ya me surge la primera duda. ¿Cómo recopilaba información Teofrasto en el siglo IV a.C.? O sea, sin internet, sin bibliotecas como las de ahora. Pues era una tarea titánica, claro. Combinaba la observación directa, que debió ser exhaustiva, en los alrededores de Atenas, en sus viajes, con información de fuentes que él consideraba fiables. ¿Fuentes fiables? ¿Qué tipo de fuentes? Pues de todo un poco, y ahí ves su amplitud de miras. Cita a filósofos presocráticos, ¿sabes?, como Empédocles o Anaxágoras, pero es que no le hacía ascos a poetas como Homero o Hesíodo, ni a dramaturgos como Esquilo. Buscaba la información donde estuviera. ¡Qué interesante! O sea, que no se limitaba a lo científico de la época. Para nada. Y mencionas algo en las fuentes sobre una red de corresponsales. ¿Podemos hablar de una especie de red científica ya entonces? Sí, eso me llamó mucho la atención. Es una idea fascinante, la verdad. Se cree que el prestigio del Liceo, que ya estaba consolidado por Aristóteles y que él mantuvo, claro, junto con el apoyo de figuras poderosas, primero Alejandro, luego Demetrio Falerio en Atenas. El poder siempre ayuda. Siempre. Pues eso le permitió, se cree, establecer contacto con gente en distintas partes del mundo conocido. Grecia, Asia Menor, Egipto, quizá incluso más allá. Y algunos de sus alumnos, se habla de que tuvo hasta 2000. ¿2000 alumnos? Sí, una barbaridad. Pues algunos podrían haber actuado como informantes, como corresponsales. Claro, eso explicaría cómo pudo describir con tanto detalle plantas exóticas, ¿no? Plantas que difícilmente vería paseando por Atenas. Exactamente. Piensa, por ejemplo, en el algodonero. O la higuera de Bengala, esa tan rara con las raíces aéreas. O el pimentero, que incluso distingue variedades según si pican más o menos. ¿Anda ya? Sí. O el árbol del cinamomo, la mirra, el incienso, o los manglares de las costas tropicales. Sus descripciones son sorprendentemente precisas para venir de información de segunda mano, seguramente. Entonces, esto era un cambio importante. Romper con la especulación y basarse en datos, aunque fueran indirectos. Exacto. Un cambio metodológico clave para la época. Basar el conocimiento botánico en datos empíricos. Vale, entendido el método. Ahora, ¿cuál fue su gran salto cualitativo en la botánica? ¿Qué es lo que le diferencia, lo que le hace tan importante? Pues yo diría que su principal mérito fue introducir orden. Un orden sistemático donde antes había, sobre todo caos o clasificaciones muy básicas. Agrupó más de 500 plantas en categorías amplias: árboles, arbustos, subarbustos, hierbas. La clasificación básica que aún usamos, vaya. Eso es.
pero lo hizo fijándose en caracteres morfológicos observables, la forma de las hojas, el tipo de tallo, si tenía flor o fruto, y también en su distribución geográfica, su hábitat. O sea, que no solo describía, sino que empezaba a crear un sistema de verdad. Y no se quedó solo en el exterior de la planta, ¿verdad? Que va, para nada. Se metió de lleno en la estructura interna. Diferenció las partes fundamentales que todavía estudiamos: raíz, tallo, hoja, flor, fruto. Y describió los componentes internos. A ver, la savia, a la que llamaba jugo o lágrima. Muy poético. Qué bonito eso de lágrima. Sí. Las fibras, lo que él llamó venas, haciendo una analogía con los animales, la madera, la corteza, el corazón o médula y la carne o pulpa de los frutos. Un nivel de detalle, bueno, pionero totalmente. Impresiona ese afán por mirar de cerca, por analizar. ¿Hay alguna observación particularmente curiosa en la historia de las plantas que nos ilustre esa minuciosidad? Muchísimas. Por ejemplo, fíjate, describe un plátano en los jardines del propio Liceo cuyas raíces medían 33 codos, casi 15 metros de raíces. ¡Madre mía! O habla de árboles viejísimos, casi monumentos vivientes, como otro plátano en Creta o un roble en Síbaris. Y diferencia muy bien entre plantas silvestres y cultivadas. Y es interesante cómo nota que algunas, como el abeto, pues simplemente no prosperan si intentas cultivarlas fuera de su entorno natural. Eso es observación pura. Veo que también se fijó mucho en las plantas acuáticas. Sí. Le dedica atención al papiro egipcio, por ejemplo. Y no solo describe la planta, sino todos sus usos. Cómo se comía el rizoma, crudo, cocido, asado, y cómo se usaba la fibra para hacer maromas, cuerdas muy resistentes para los barcos. Información muy práctica, además. Muy práctica. O el loto del Nilo. Observa ese comportamiento casi mágico de cómo las flores se cierran al atardecer y ¡zas!, se sumergen bajo el agua. Es pura observación detallada, sin más. En las notas que manejamos se menciona algo sobre la generación espontánea. ¿Cómo encaja eso con un observador tan meticuloso? Me choca un poco. Es un buen punto, sí. A ver, Teofrasto recoge ideas de su tiempo, y una de ellas era la creencia de que algunas plantas podían surgir espontáneamente. De la nada. Bueno, al remover la tierra, por ejemplo. Cita el caso de unos cipreses en Creta que aparecieron así. O después de lluvias torrenciales, como se suponía que había pasado con el silfio en Cirene, esa planta tan valiosa y misteriosa. El famoso silfio. Ese mismo. Su aparición repentina la atribuían a esto. Pero lo interesante es que, aunque Teofrasto menciona estas ideas, a menudo las contrasta con otras observaciones o teorías. No las acepta ciegamente, ¿sabes? Ah, vale. Muestra una mente crítica, recopila, evalúa, aunque no siempre llegue a una conclusión definitiva desde nuestra perspectiva moderna, claro. No era dogmático. Entendido. Y en cuanto al cultivo, ¿era solo descriptivo o daba también consejos prácticos a agricultores, a jardineros? Muy práctico. Ofrece consejos sobre cómo plantar esquejes, por ejemplo. Y hay uno muy curioso. Sugiere meter los esquejes dentro de bulbos de cebolla albarrana antes de plantarlos. ¿En serio? ¿Dentro de una cebolla? ¿Para qué? Pues sí, fíjate qué cosas. Supuestamente para que enraizaran mejor y fueran menos atacados por gusanos. Alucinante. Habla de la importancia de elegir el terreno adecuado para cada planta, de las técnicas de poda e incluso de métodos bastante drásticos para castigar a los árboles frutales que no daban fruto. Espera. ¿Castigar a los árboles? ¿A qué te refieres con eso? Sí, como lo oyes. Menciona prácticas como hacerles rajas en el tronco a las higueras o a los almendros, o clavarles clavos de hierro, o meterles una cuña de madera dura como de roble. Pero, ¿qué sentido tenía eso? Bueno, la idea subyacente, que hoy nos parece rarísima, claro, era que este cólasis, este castigo físico, corregía la ibris del árbol. ¿La ibris? ¿Como el orgullo desmedido de las transgenias? Exacto. Una especie de orgullo o exceso de vigor, de crecimiento de hojas y ramas que iba en detrimento de la producción de fruto. Es una analogía fascinante con la ética y el comportamiento humano, pero aplicada a las plantas. Qué curioso cómo se mezclaban ahí la observación y las creencias culturales de la época, ¿no? Totalmente. Y también se metió muy a fondo con el análisis de las maderas, ¿verdad? A fondo, sí. Estudió sus propiedades físicas, si eran calientes o frías al tacto o al quemarse, su flexibilidad. Destaca el sauce, por ejemplo, ligero y flexible, ideal para hacer escudos. Ah, mira, eso tiene lógica. Habla de la médula, el corazón de la madera, que él creía
erróneamente, que estaba viva y era la que hacía que la madera se alabeara, que se torciera al secarse. Bueno, un pequeño error. Pequeño, pero comprensible. Y detalló los usos específicos de cada madera en la construcción naval, algo vital para Atenas, claro. El abeto, ligero para los trirremes, los barcos de guerra rápidos. La picea, más resistente a la podredumbre para los barcos mercantes. El cedro en Siria y Fenicia. El pino de Alepo en Chipre. El roble súper resistente para las quillas. Una información valiosísima para la época. Valiosísima. Incluso menciona la calidad excepcional de los árboles de Córcega. Se ve que ya tenían buena fama. ¿Y su lenguaje? ¿Era accesible o era ya un lenguaje muy técnico, difícil de seguir para alguien no experto? A ver, era técnico para los estándares de su época, pero no como la jerga científica que usamos hoy, claro. Usaba comparativos y superlativos de forma muy precisa para describir diferencias sutiles entre plantas o maderas. Entiendo. Empleaba algunas figuras retóricas específicas, como la espanadiplosis, que es repetir una palabra al principio y al final de una frase para dar énfasis. Ah, mira tú. Eso le da un estilo a veces un poco sentencioso, ¿sabes? Muestra un cuidado por la forma, incluso en un tratado que busca ser descriptivo. Pero bueno, la identificación exacta de todas las plantas que menciona sigue siendo un reto para los traductores hoy en día. Me imagino. Algunos, ante la duda, optan por simplemente transcribir el nombre griego y ya está. Normal. ¿Y todo este esfuerzo tremendo con la botánica tuvo impacto? ¿Se leyó, se utilizó su obra? Muchísimo. Fue la referencia fundamental en botánica durante siglos y siglos. Influyó directamente en autores romanos clave como Varrón, que lo cita tal cual en sus tratados de agricultura, y sobre todo en Plinio el Viejo. La historia natural de Plinio bebe enormemente de Teofrasto. O sea que Plinio se basó mucho en él. Muchísimo. Y su transmisión a la Europa del Renacimiento quedó asegurada gracias a la traducción al latín que hizo Teodoro de Gaza en el siglo XV, un humanista griego importante. Vamos que podemos decir sin exagerar que Teofrasto sentó las bases de la botánica como disciplina científica en Occidente. Impresionante. Bien, pues hemos explorado al botánico sistemático. Pero Teofrasto tenía esa otra cara fascinante, el observador de personas. Hablemos de los caracteres. Suena muy diferente. Lo es en el objeto de estudio, claro, pero quizá no tanto en el método de observación. Los caracteres son una colección deliciosa, la verdad, y muy aguda, de unos 30 retratos morales muy breves. ¿Retratos morales? Sí, describen tipos humanos universales a través de sus acciones y dichos cotidianos. Pensemos en el disimulador, el eiron, el adulador, colax, el charlatán, lalos, el rústico, agroicos. Espera. El adulador, el charlatán, el rústico... Esos mismos. El desvergonzado, anaixintos. El tacaño, micrologos. El impertinente o fastidioso, aponoias. El supersticioso, deisidaimon. El desconfiado, apistos. El vanidoso, kenodoxos. El amigo de malvados, cacologos. Es asombroso, pero si son tipos que reconocemos perfectamente hoy en día. Qué curioso, ¿no? ¿Y cuál era el propósito de esta obra? ¿Era un manual de ética, una guía de comportamiento social o...? Esa es la gran pregunta, y la verdad es que no hay una respuesta única. Podría tener relación con la ética o la retórica de Aristóteles, quizá como ejemplos prácticos para ilustrar teorías, o tal vez, y esto es interesante, con los estudios sobre la comedia. Sabemos que Teofrasto escribió tratados sobre comedia, aunque se han perdido. Ah, o sea que le interesaba la comedia. Mucho. Y una hipótesis muy atractiva es que fuera una obra pensada para enseñar divirtiendo, ¿sabes? Quizás para el círculo más íntimo del liceo, usando un tono irónico o humorístico incluso. ¿Humorístico? Un filósofo peripatético haciendo humor. Me cuesta un poco imaginarlo. Pues sí, el tono a menudo es socarrón, casi paródico. Incluso parece que a veces se burla sutilmente de la propia jerga filosófica un poco pomposa de su escuela. Vaya. La obra encaja muy bien en ese interés creciente del siglo IV a.C., después del impacto de Alejandro y los cambios sociales, por el individuo, por la introspección, por la observación detallada del comportamiento humano en el día a día de la polis ateniense. Claro, el foco cambia un poco. Exacto. Ya no solo interesaban los grandes héroes o los principios abstractos, sino también, pues eso, el tipo de la esquina, el vecino. ¿Y cómo es el estilo? ¿Denso, filosófico, como cabría esperar? ¿Qué va? Todo lo contrario. Es directo, muy sencillo, casi coloquial, parece que imita el habla cotidiana.
Utiliza una estructura muy repetitiva y clara. Primero define brevemente el tipo de carácter, la adulación consiste en, la rusticidad es, y luego ¡pam!, enumera una serie de ejemplos concretos y muy vivos de su comportamiento típico en diferentes situaciones sociales. Muy visual, entonces. Muy visual. La redacción a veces parece un poco descuidada, con repeticiones o frases un poco inconexas, lo que refuerza esa idea de que quizás eran notas de clase o un texto no del todo pulido para una publicación amplia, como apuntes casi. Danos algún ejemplo jugoso, que seguro que los hay, para hacernos una idea de ese estilo tan gráfico. Muchísimos y muy gráficos, sí. Por ejemplo, el adulador, el caracterión 2. Es el tipo que si ve una mota de polvo en el manto del personaje importante al que quiere camelar, corre a quitársela haciendo aspaventos. Lo estoy viendo. Le ríe exageradamente hasta las bromas más insulsas. Elogia lo bonita que es su casa o lo bien que ha salido en un retrato, aunque sea mediocre. El clásico pelota, vamos. El clásico pelota, total. Lo has clavado. Exacto. O el rústico, el carácter ibi. Ese es el que va a la asamblea ciudadana después de haberse atiborrado de gachas de ajo. Calza unos zapatones enormes y toscos, habla a voz en grito interrumpiendo a todos y, cuando por fin se sienta, se remanga la ropa hasta las rodillas, enseñándolo todo sin ningún pudor. ¡Qué imagen! Casi puedo oler el ajo desde aquí. Vaya cuadro. Uno más, por favor, que esto es buenísimo. El supersticioso, el dequisí, es impagable. Se pasa el día purificándose por cualquier cosa. Evita pisar tumbas o acercarse a cadáveres. Si ve un loco o un epiléptico, escupe en el pliegue de su túnica para alejar el mal agüero. No me digas. Consultan los intérpretes de sueños cada vez que tiene uno. Un sin vivir. O el tacaño, que en realidad son dos caracteres, el X y el 22, que describen vicios muy parecidos. Es capaz de medir las raciones de los esclavos con medidas trucadas para darles menos. ¡Qué rata! O si alguien encuentra unas monedas en la calle y las recoge, él reclama su parte diciendo que es un hallazgo común y le corresponde la mitad. Hay que tener cara. Son tremendamente vívidos, sí, casi parecen escenas de comedia. Y esta obra de los caracteres también tuvo influencia después. Sí, aunque quizás su impacto fue menos directo y más tardío que el de la botánica. Dentro de la propia escuela peripatética, parece que algunos sucesores como Licon, Aristón o Sátiro continuaron escribiendo semblanzas similares. Pero su gran momento de redescubrimiento, digamos, fue mucho después. ¿Cuándo? En el siglo XVII. Inspiró directamente al escritor francés Jean de la Bruyère para sus famosos Caractères ou les morts de ce siècle. Los conoció a través de la edición y traducción latina de Isaac Casabón, que fue muy influyente. Ah, o sea que la Bruyère se inspiró directamente en Teofrasto. Directamente. Y hay una conexión muy interesante también con la comedia nueva griega. Teofrasto fue maestro del gran comediógrafo Menandro. ¿Maestro de Menandro? Sí. Y los tipos humanos que pueblan las comedias de Menandro, el soldado fanfarrón, el viejo avaro, el joven enamorado tontorrón, el parásito gorrón, son muy similares a los que describe Teofrasto. Claro, ¿tiene todo el sentido? Reflejan esa misma observación aguda, realista y a veces un poco cínica de la vida urbana ateniense. E incluso hay un tercer autor posterior al Cifrón, que escribió cartas ficticias atribuidas a Menandro y a sus amantes, usando ese mismo estilo realista, centrado en la cotidianeidad. Se forma como un triángulo literario fascinante que nos da una ventana a la Atenas helenística. Qué interesante esa conexión entre filosofía, comedia y vida cotidiana. Entonces, Teofrasto nos deja un doble legado impresionante, el del botánico paciente, sistemático, que puso orden en el mundo vegetal, y el del observador irónico, preciso, que catalogó los comportamientos humanos con una agudeza que traspasa los siglos. Exacto. Y lo realmente notable, creo yo, es cómo aplica un método similar en ambos campos. Observación minuciosa, búsqueda de patrones recurrentes, clasificación basada en características distintivas. El mismo enfoque, aplicado a cosas distintas. Eso es. Ya sea analizando la estructura de una hoja o las manías de un avaro, su enfoque es fundamentalmente empírico y sistemático. Un verdadero discípulo de Aristóteles, en ese sentido. Pero con su propio sello, con su propia personalidad. Totalmente. Y más allá de la curiosidad histórica, ¿por qué debería importarnos Teofrasto hoy? ¿Qué podemos sacar de él para nuestra vida actual? Pues mira, yo creo que nos recuerda algo fundamental, el valor de la observación paciente y detallada.
En un mundo como el nuestro, a menudo saturado de información superficial, de opiniones rápidas, de juicios apresurados. Donde todo va tan rápido. Exacto. Pararse a mirar, a escuchar, a analizar antes de generalizar. Y sus caracteres en particular son una joya atemporal. Nos muestran arquetipos de comportamiento humano que siguen vigentes porque tocan fibras esenciales de nuestra naturaleza social. Es casi como mirarse en un espejo muy antiguo, pero que sigue reflejando algo reconocible, ¿no? A veces. Incómodamente reconocible, diría yo. Precisamente. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, sobre las motivaciones, las pequeñas vanidades, las inseguridades, las manías de la gente que nos rodea y de nosotras y nosotros mismos, claro. Nos ayudan a entender un poco mejor esa complejidad tragicómica que es el ser humano. Sí, esa mezcla de risa y un poco de pena a veces. Exacto. Y ya para terminar, lanzando una reflexión que nos lleve un poco más allá de lo que hemos comentado. Si Teofrasto viviera hoy, con nuestras redes sociales, la inteligencia artificial, la globalización, ¿qué nuevos caracteres crees que añadiría a su colección? Es una pregunta muy sugerente, ¿eh? A ver, quizás identificaría al influencer vacuo, ¿no? Ese obsesionado con la imagen, los likes, cuya vida entera parece una performance constante. Sí, ese seguro que sí. O al guerrero del teclado, el anónimo y agresivo online, pero que luego quizás es súper tímido en persona. También lo veo. O al optimista tóxico, ese que niega cualquier problema y exige positividad constante a todo el mundo, pase lo que pase. Muy bueno. O quizás, y esto da que pensar, a lo mejor descubriría que, en el fondo, muy en el fondo, a pesar de toda nuestra tecnología y los cambios sociales, seguimos siendo variaciones de aquellos mismos tipos que él describió con tanta precisión hace más de 2300 años, el adulador, el charlatán, el tacaño, el vanidoso, el supersticioso. Quizás solo han cambiado de herramientas y de escenario, ¿no? Pero la esencia humana permanece. ¿Hemos cambiado tanto como creemos?